Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos esta serie temática relacionada principalmente con la misión y el evangelismo en distintas áreas. Nos metimos en un tema complejo que era el tema de los lugares donde nosotros estamos insertos. Lugares de trabajo, lugares de estudio, lugares de formación. Y vimos que en un versículo, principalmente en Corintios, Pablo decía claramente de que no era con su elocuencia, con su inteligencia, ni con su persuasión, sino que era con el Espíritu de Dios que él trataba de llegar a las personas con el Evangelio. O sea, con la persona de Cristo, el Espíritu Santo, tomando las capacidades o las pocas capacidades de Pablo, llegaba a las personas no por su elocuencia, no por su inteligencia, no por su persuasión, sino que solamente el Espíritu Santo tocaba los corazones por medio de Cristo. Y queremos basarnos en ese pensamiento para hablar sobre una persona en particular. Ya lo habíamos anunciado. Vamos a ver el ejemplo dejado por Daniel. Antes de entrar al versículo que va a acompañarnos, te dejo invitado a que leas el primer capítulo de Daniel, para que sea tu lectura eh, antes de entrar en el tema. Lee el capítulo primero de Daniel. Ese va a ser el desafío que voy a poner en esta reflexión. Veamos el ejemplo de Daniel antes de introducirnos en el primer versículo. Él era un adolescente cuando fue llevado prisionero a Babilonia. Fue aprobado por un examen. ¿En qué sentido? Un examen involuntario por tener las características propias para servir al rey. Como dice Daniel capítulo 1, versos 3 y 4. Por su origen, principalmente su linaje. Durante la facultad de 3 años, y como que estudió una carrera durante 3 años, Daniel recibía la educación volcada a la cultura y a la lengua de los caldeos, de los babilónicos. ¿En qué sentido? Esto incluía una alta formación intelectual en matemática, en comercio, en astronomía, en la lógica, etcétera, así como también en la religión y la filosofía de Babilonia, una religión y filosofía considerada para Daniel como una filosofía y una religión pagana. Ya en esa primera semana inicial de clases, Daniel encontró desafíos a su fe. Y es aquí donde quiero invitarte a que puedas mirar en tu Biblia, en el primer capítulo de Daniel, en el primer capítulo de Daniel, Daniel 1, versículo 5. Daniel 1:5. Y encontramos el primer desafío, que va a ser el versículo de introducción. Y les señaló al rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años para que al fin de que ellos se presentaran delante del rey. Eh, con este versículo de introducción nos vamos a meter en este punto. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, y quiero pedir también que este tema pueda tocar los corazones y los desafíos que muchos jóvenes pueden tener al entrar en un ambiente académico, al entrar en un ambiente laboral, en un ambiente de formación, ya sea universitaria, academicista, en un ambiente laboral, ya sea en un ambiente de un instituto profesional que los va a capacitar para vivir sus vidas y que sean sus principios y sus convicciones que tienen desde niños y que son cristianos los que sostengan su fe y sus creencias. Ayúdanos, Señor, para que esto también, en los que somos más adultos, también se pueda
mantener a través del tiempo y se pueda cimentar primeramente en tus principios. Todo lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hacíamos lectura de este versículo que dice que el rey les señaló un tipo de alimentación, una comida, una ración diaria de la provisión que era principalmente la comida del rey, el vino que él vivía, la comida que él comía y que durante estos 3 años de formación, como bien decíamos, fuese su alimentación. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuál era el problema de este tipo de alimentación? Primero, Dios prohibió ciertos alimentos al pueblo judío, al pueblo israelita, que tenía que ver con cierto tipo de carnes. Por ejemplo, en Levítico 11 y en Deuteronomio 34 aparece una serie de elementos. También en Deuteronomio 12, del verso 23 al 25, aparecen también algunas leyes, las cuales no eran una dieta babilónica, aunque se parecían mucho. El tema principal es que más allá de las carnes que comían o el tipo de alimentos, no estoy diciendo que a lo mejor comían quizás podían comer las mismas comidas que estaban correctos bajo lo que ellos, principios que ellos tenían, pero había un tema que estaban sacrificadas a los ídolos y a los dioses paganos que ellos consideraban, que era el choque cultural más potente. A lo mejor también había cordero, a lo mejor también había cabrito, a lo mejor también había vacuno, no estoy diciendo porque se desconoce en el pasaje si era cerdo, si comían serpientes, ratas o cosas que a lo mejor Levítico 11 prohíbe. Eh, en segundo lugar, los babilónicos no se desangraban los animales muertos antes de comer la carne. Ese era un punto importante. Esto violaba esta ley divina que yo presentaba ahí en Deuteronomio 12. Los paganos antiguos también acostumbraban a ofrecer sus alimentos a los dioses como ofrenda y eso fue un punto muy crucial. Antes de ingerir los alimentos ellos los dedicaban a sus dioses. Es como cuando nosotros damos gracias a Dios por los alimentos que nosotros vemos. Esto también está expresado en Primera de Corintios 10. Ya que habíamos hablado sobre Primera de Corintios también en el mensaje anterior, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, nos dice lo siguiente en los versos 20 al 22. Dice, antes digo que aquello que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Principalmente el tema de la alimentación pasa por la adoración y a quién le estamos dando gracias, más allá de la alimentación en sí, sino que está ofrecido a dioses paganos. ¿Cómo es que Daniel y sus amigos reaccionaron a esta tal prueba de fe? Ya desde el primer capítulo los jóvenes podrían haber pensado que como estaban lejos de su país, de sus referentes, de sus pastores, de sus hermanos en la fe, no tendría ningún problema en actuar de un modo diferente e inadecuado. A lo mejor al final los otros de su edad habían aceptado las mismas condiciones o las nuevas condiciones que le estaban poniendo. No eran los únicos jóvenes hebreos que estaban ahí. Había muchos otros jóvenes hebreos de distintas otras casas que eran, digamos, de la nobleza judía, de la nobleza hebrea. Eh, y estos sí dijeron, total, aquí no están nuestros pastores, no están nuestros líderes, no están las personas que nosotros conocemos, así que aquí, como decimos vulgarmente, hacemos samba canuta.
Eh, en estas condiciones, a pesar de todo, ellos decidieron, Daniel y sus amigos decidieron preservar la fidelidad y servir como testimonios del Dios vivo. Eso fue fundamental. ¿Qué lecciones de su experiencia podemos sacar nosotros y cómo ser un representante del Señor Jesús por medio de eso, en un medio distinto, en un medio académico? Primero, vamos a comenzar a mirar algunas cosas. Buscar a Dios en primer lugar. Dios se reveló por medio de las Escrituras. Daniel estaba completamente familiarizado tanto con la ley de Moisés, Daniel 9:11 nos hace referencia a ese punto, como con los escritos de los profetas. Daniel 9, los versos 2 al 10, nos hace referencia que él, hasta los profetas que habían participado, él conocía su mensaje y basaba todas sus decisiones y acciones por medio de las orientaciones divinas. Él conocía las palabras, por ejemplo, del rey David. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por ejemplo, en Salmos 119 están en el versículo 9 y en el versículo 11 están esas declaraciones del salmista. Más allá del estudio de la revelación especial de Dios, Daniel era un hombre de mucha oración. Se dice que Daniel, cuando supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa, en Daniel 6:10, y entró en su casa y con las ventanas abiertas de su cámara se daba hacia Jerusalén, en dirección hacia Jerusalén. Él oraba, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía siempre y lo solía hacer antes del edicto que fue dictado para que solo hubiese adoración hacia el rey, al rey Darío en ese momento. Una vida vivida a la luz de la palabra moldeó el carácter de forma tal también esto lo vivieron sus enemigos. Entonces, en este sentido, en Daniel 6:4 dice que los presidentes, los sátrapas, los gobernadores buscaban ocasiones para acusar, para ir en contra de Daniel por parte del reino. Mas no podían hallar ninguna falta, ninguna ocasión de falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Así que primero busquemos a Dios en primer lugar. En segundo lugar, mantengamos unas buenas relaciones cristianas. He sabido en este sentido, eh, y es muy conocido el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto es porque las personas son bastante influenciables. Nos dejamos influenciar por las compañías muchas veces. El profeta Amós escribió en su palabra en Amós 3:3, dijo, ¿andarán juntos si no estuviesen de acuerdo? Y el apóstol Pablo, citando al filósofo griego Meandro, afirmó que lo siguiente en 1 Corintios 15:33, no erréis las malas conversaciones, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, no te equivoques, porque las malas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas. Daniel andaba con jóvenes que, así como él, poseían profunda relación con Dios, y eran sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. Daniel 1:6 nos menciona el nombre de ellos. Jóvenes que estaban dispuestos a arriesgar todo por su amor, jóvenes que preferían la muerte en vez de ofrecer lealtad a un falso Dios, como pasó en el capítulo de Daniel, el capítulo 3 de Daniel. Una vez que andas con sabios, también tú serás sabio. Así nos dice Proverbios 13:20. Seamos cuidadosos al escoger nuestras compañías, nuestras amistades. Evitemos amistades que no nos edifiquen y que busquen apartarnos del camino del Señor y sembrar dudas sobre nuestra fe.
Muchos espacios en los jóvenes, muchas universidades cuentan con asociaciones de jóvenes cristianos también, que se reúnen regularmente para estudiar las escrituras, como Jugum. Cuando tuve la oportunidad de estudiar, también me reuní con un grupo de jóvenes de distintas denominaciones. Lo llamábamos refugio. Un cariñoso saludo para ellos, para los chicos de refugio. Hoy día muchos de ellos lideran iglesias, son líderes potentes, tanto los jóvenes, los varones como las damas que están ahí, están en distintos lugares que el Señor los ha puesto. eh, Unos de ellos en sus congregaciones, otros en espacios políticos, otros en espacios influyendo en el mundo académico, otros en espacio religioso, pero todos centrados en la fe en Cristo Jesús, con convicciones completamente reales. Eh, Ellos saben quiénes son y saben que los quiero, muchos de ellos hoy día trabajando e incluso a la par con el gobierno defendiendo principios de fe y trabajando en los principios religiosos. Así que es maravilloso cómo el Señor pone personas también en lugares estratégicos. Y es el Señor quien hace esa obra, así como lo hizo con Daniel. Quien anda con sabios será un sabio. Eh, Te invito a que si como joven, en tu universidad encuentras un lugar, un espacio, un campus donde hayan jóvenes cristianos, puedas estudiar con ellos y reunirte con ellos regularmente para estudiar las escrituras, orar, dar un testimonio, dar bendiciones a Dios, cantar, planear actividades misioneras en el campus. Así que infórmate sobre la existencia de algunos de estos grupos en la institución donde estudias y recibes tu enseñanza. Y en el caso de que no exista, quién sabe si es que Dios te está llamando para iniciar un trabajo así. ¿Por qué no? Tercer punto, también es importante tomar un paso importante que es un paso de fe, es tomar una decisión firme de permanecer fiel. El verso 8 del capítulo 1 de Daniel es incisivo al decirnos que Daniel propuso en su corazón el no contaminarse. Él propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey ni con el vino de su beber y pidió por lo tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Mira bien lo que dice la Biblia, ahí tomando una decisión firme. No habría espacio para negociaciones de cualquier tipo. Él lo asumió, le costase lo que le costase, incluso la vida. La vida. Daniel sería fiel eh, con esa decisión hasta las últimas consecuencias. Cuando jóvenes de hoy corrompen sus principios en la primera oportunidad que tienen, muchos tienen miedo de decir que no, teniendo que lo, o temiendo, en este sentido, teniendo un temor de que los otros puedan decir o pensar. Con esto demuestran a los demás que su fe no es tan importante o relevante en la vida de ellos. La elección debe haber parecido ridícula a los demás jóvenes que al participar del entrenamiento eh, consideraron esto. O sea, perderse, por ejemplo, los manjares y delicias que el rey Nabucodonosor tenía para ellos, todos estos manjares, todas estas delicias, todas estas cosas ricas que a lo mejor ni siquiera era una alimentación tan distinta, pero sí estaba ofrecida a los ídolos. Y cambiarlos por legumbres, imagínate. Pero Daniel y sus amigos sabían que la fuerza viene de Dios y estaba Dios de su lado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Seguramente Daniel creció escuchando ese pensamiento, ese versículo.
dentro de un listado. Hoy día nosotros dividimos la Biblia por capítulos y por versículos. En ese momento quizás él escuchaba todo un segmento, una porción de la escritura desde su niñez. Pero él tenía esa claridad. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Él conocía de quién era Josué y no quería ser menor. Por ser fieles en lo que podía parecer mínimo a muchos, Dios los recompensó con responsabilidades mayores. Miremos Mateo 25-21, por ejemplo. En este caso, ellos fueron escogidos para servir al rey Nabucodonosor en la propia corte. El procedimiento fiel a las leyes divinas trae grandes recompensas. Las escrituras mismas nos garantizan. Tu siervo es además amonestado con ellos, y guardarlos hay grande galardón. Salmos 19:11. Cuando nuestro compromiso con el Señor es fuerte, aún en una educación compleja, difícil, incluso pagana, secular, una institución pagana de un país pagano no tendrá la posibilidad de corrompernos. Vamos a seguir mirando a Daniel y seguir mirando otros elementos de cómo él basó su fe y su creencia. Te invito para que volvamos en una nueva cápsula, en una nueva reflexión, en una nueva meditación cristiana, poniéndonos nosotros en la misión. Nuestra misión también es testimonial. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.